Bien, hermanos, a partir del versículo que leímos, 1 Corintios 5:4, yo quiero hacer una enseñanza a partir de algunas especulaciones en relación a ese pasaje. Pero primero quiero vamos a hacer una introducción. Todos acá hemos sido padres y madres, ¿cierto? Un padre o los padres que aman a sus hijos, hijas, los cuida, los enseña, les da buenos ejemplos, les hace cariño, los disciplina y desea lo mejor para sus hijos e hijas, ¿cierto? Eso es de perogrullo. Los hijos e hijas en su desarrollo personal se identifican con sus padres y los imitan. Las niñas tienden a imitar a las mamás y los niños tienden a imitar a los papás. Hay un proceso de formación en la imitación y es tener como modelo sus padres o su madre. Además, los hijos e hijas se asemejan físicamente a los padres. Tienen el ADN de sus padres, ¿o no? Por tanto, los padres no pueden negar a sus hijos y los hijos no pueden negar a los padres. Ellos y todo esto independiente de sus relaciones, que sus relaciones son buenas o malas, cercanas o lejanas, de amor o de odio. Ese hijo es hijo de ese padre y ese padre es padre de ese hijo. Eso no cambia. El padre no deja de ser padre de sus hijos, nunca. Y los hijos no dejan de ser hijos de sus padres. ¿Se ha fijado en ese detalle? Nunca hemos pensado en eso. Pero todos decimos, los padres quieren ser enterrados por sus hijos. Nunca un padre o una madre enterrar a sus hijos. Eso es lo más terrible que puede suceder a los padres. Entonces, siguiendo con el razonamiento, perdón que me perdí, hermano. Entonces, de modo que el vínculo padre-hijo es un vínculo físico, un vínculo emocional y también un vínculo espiritual para toda la vida. Si un hijo rompe relaciones con su padre, no va a dejar de ser hijo, no cambia su ADN, no cambia su parecido a sus padres y su infancia, su experiencia con esos padres no es eliminada, sino que todo ello es parte de la vida del hijo que se ha formado, y esto lo ha contribuido a formar su carácter y personalidad única y diferente a las otras personas, incluso entre hermanos, teniendo los mismos padres. Lo que perciben de los padres forma una personalidad diferente. ¿Se ha fijado en ese detalle? Y son hijos de los mismos padres y la misma madre. Eso habla de que cada ser humano es único. Asemeja, pero también tiene de lo propio. Esto lo entendemos muy fácilmente en cuanto a padres e hijos. Pero no lo entendemos así en relación a Dios como Padre y Padre de hijos por la fe en Cristo. Creemos que el castigo de Dios, la disciplina de Dios a sus hijos es un castigo para que no se pierda la salvación en Cristo. Que pecamos y creemos que Dios es un verdugo, un león, un papá que está con un azote y apenas
pecado y ¡ya! Y nos expulsa de la salvación en Cristo. Y a veces imagen no la tenemos ni siquiera de nuestros propios padres, pero de Dios sí. Entonces, porque creemos correctamente que la salvación depende de la obra de Dios en Cristo. Y mantener la salvación y crecer en santidad, creemos incorrectamente que depende del hombre y de su propio esfuerzo. Entonces la gracia de Dios llega hasta el momento que somos salvos. Después, pórtate bien, guachito, si no, la perdiste. Es como si un papá le dijera, mira, tienes que obedecerme a mí, si no, deja de ser mi hijo. Deja de tener mi ADN, deja de tener mi parecido, deja de tener mi apellido. Eso es. Pero eso no lo pensamos de los padres, pero sí lo pensamos de Dios. ¿Te has fijado en ese detalle? Entonces, en 1 Corintios 5, 4, 5 que leemos, hay un juicio. Y en el juicio está hecho en el nombre de Cristo. Participa la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo. Y el juicio es para que el pecador sea entregado a Satanás, su carne destruida y su alma sea salva. Entonces las preguntas que surgen acá, ¿cuáles son? ¿Basta el castigo para no perder su alma sin arrepentimiento? Porque aquí no se habla de arrepentimiento, ¿cierto? Ahora, tenemos que entender que el pasaje no habla de salvación, el pasaje está hablando de el juicio que debe hacer la iglesia al pecador en la iglesia. Es un mandato de Dios a la iglesia. Pero este tema trae problemas. El juicio debe ser de los creyentes a otros creyentes, o de la iglesia creyente a los convencidos. ¿Cómo sabemos eso? Si es verdaderamente salvo o no es verdaderamente salvo. Lo sabemos cuando hay disciplina. Y la disciplina, el resultado de la disciplina, la reacción a la disciplina, me va a revelar si este es un creyente o es un incrédulo. Por eso es vital la disciplina. Entonces, porque nosotros no vemos los corazones, vemos caritas, y a todos les vemos caras de ángel. Entonces la disciplina pone en luz ese aspecto interior del cristiano y las debilidades del cristiano, obviamente. Entonces, estamos en un dilema acá. Yo dije, digámoslo, interpongo. El juicio que está haciendo la iglesia de Corinto junto con el apóstol en el nombre de Cristo, ¿es un juicio a un salvo? ¿Es un juicio a un incrédulo que está convencido? ¿Cómo lo podemos saber? Porque no dice que se arrepiente. No dice. No da más detalle. Entonces el título del sermón sería el siguiente, un signo de pregunta: ¿un juicio a un hijo pecador o a un pecador que no es hijo? 1 Corintios 5, 4, 5. Y leo la última parte del versículo 5. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. A ver, muchos levantan, digamos, las cejas y dicen, a ver, ¿cómo eso? A ver. Como aquí no aparece la palabra que se arrepienta, va a ser castigado, se va a arrepentir, va a ser salvo, o liberado del pecado. No aparece la palabra arrepentimiento. Suponen algunos que salvo, siempre salvo,
Aunque peque, no importa, serás castigado, pero serás salvo, siempre salvo. Porque ahí dice, serás castigado y el día del juicio tu alma será salva. Otros comentaristas sobre este pasaje dicen que el castigo lleva al arrepentimiento y será salvo, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Eso es correcto. Pero aquí no aparece la palabra arrepentimiento. Y segundo, Ananías y Zafira, Hechos 5, que fueron castigados por mentirosos con una muerte súbita, sin tiempo para arrepentirse, perdieron su salvación. ¿Eran incrédulos o salvos? Y ese es un problema. Muchos dicen porque están en la iglesia, porque mintieron. Son salvos. Dios no les dio la oportunidad de arrepentirse. Entonces suponen que eran incrédulos. O también Judas Iscariote traicionó al Señor Jesús. Y fue un juicio de muerte para Judas. Pero Pedro también lo negó públicamente. Esa fue una traición. Pero él no tuvo castigo de muerte. Él tuvo aflicción de espíritu. Hubo tiempo para arrepentirse. Entonces, frente al mismo pecado, ¿por qué hay una diferencia? La pregunta es, si la salvación en Cristo depende del hombre y Dios, o depende solo de Dios. Otra pregunta, ¿Dios disciplina, castiga y juicia en base a lo que el hombre hace o en base al carácter de Dios? ¿O una combinación de los dos? A veces nosotros, y en general en la iglesia, no hay un concepto claro del pecado, porque no hay un concepto claro de quién es Dios, cómo es Dios y cómo salva a Dios. Se tiene una figura muy superficial y muy pequeña de Dios. Y por otro lado, se tiene una visión, diría, banal casi de la salvación, que es como una transacción. Que ya tengo el boleto para irme al cielo. Y como Dios es bueno, va a perdonar todo. Entonces no hay un claro concepto del pecado porque no hay un claro concepto de Dios. Entonces los juicios de Dios no los podemos entender. A veces nos parecen injustos. A veces nos parecen que es demasiado. A veces nos parece que es poco. Porque no tenemos en mente quién es Dios y cómo es Dios. Entonces todas las respuestas a esto comienzan con ¿qué? Con Dios. La creación comienza con Dios. Usted saca de la ecuación pecado Dios y usted no entiende qué es lo que es el pecado. Usted saca de la ecuación de la creación a Dios y usted no entiende qué es lo que es la creación. Es cualquier cosa. Desde, no sé, extraterrestres que vinieron a hacer experimentos y dejaron un charco ahí con un microbio y no salió el hombre. O los monos que por ahí evolucionaron, etc. Cualquier cosa. Para que entendamos, si todo comienza con Dios, comencemos a ver quién es Dios y cómo es Dios. Ahora, hay tres características de Dios, hermano. Dios es eterno, Dios es soberano y Dios es santo. Dios es santo en todos sus atributos. Su eternidad es santa. Su soberanía es santa. Entonces son tres atributos exclusivos. Dos son exclusivos. El otro lo transmite a través de la redención a los que creen, la santidad. Pero el único que puede dar santidad es Dios.
Entonces, estos tres atributos hacen de Dios lo que es Dios único, Dios vivo y Dios único. Isaías 43:10, se los voy a leer, después ustedes me van a ayudar. Aquí hay una expresión de revelándose Dios a Israel y le dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. 43:10, acá está. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, referencia a Israel, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Cuando Dios dice, aquí hay dos cosas. Dios, antes de mí no hubo Dios, solo yo soy Dios. Después de mí no habrá Dios, solo yo soy Dios. Entonces, el principio que dice, yo soy el principio, el alfa y el omega, principio y el fin de todas las cosas. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios, pero Dios sigue existiendo. Dios es antes de todas las cosas y Dios es después de todas las cosas. Eso habla de su eternidad. Y por otro lado, dice, yo anuncié y salvé e hice oír, no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Qué está hablando ahí? Yo anuncio, yo hago lo que yo quiero. Está hablando de soberanía. Dios hace todo según sus propósitos. Y después en Levítico 11:44 dice a Israel: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ese es el punto. Ahí tiene las tres características: un Dios eterno, un Dios soberano y un Dios santo. Y porque Dios es eterno, soberano y santo, su creación fue creada inmortal, según una soberana decisión y buena en gran manera. Génesis 1:31, por favor. Génesis 1:31, ¿quién lo tiene? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Eso. Esa es la expresión que usó Dios. Bueno en gran manera. ¿Qué significa eso? Perfecto. Sin defecto. Sin maldad. Sin oscuridad. Sin mancha. Sin arruga. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, pero el pecado, si la rebelión, entró en el universo por Satanás, el querubín hermoso. Les leo Isaías 14.
13:14, que dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién es? Es el querubín, que quiere ser como Dios, alabado como Dios, adorado como Dios. También en Ezequiel 28, 14 y 17. Alguien que puede leer Ezequiel 28, 14 al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ya. ¿Cuál fue la maldad? Se enorgulleció. Quiso ser como Dios. Entonces, el orgullo es el pecado y es la raíz del pecado. ¿Cuál es el orgullo? ¿Cuál? El querer ser igual a Dios. Y esa es la enseñanza que penetró el alma de Adán y Eva cuando la serpiente, poseída por el diablo, tentó a ellos. Génesis 3, 4, 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La misma aspiración que tenía él, la puso en el corazón de Eva y después de Adán. Ser independiente de Dios, ser tan poderoso como Dios, ser alabado por Dios, ser glorificado como Dios, etc. Ese pecado, esa rebelión se llama orgullo, amor propio, alta autoestima, culto al ego, que son muy cultivados por la psicología. Es la frase común en las películas dramáticas, cuando llega el consejero, le dice al otro personaje, ¿qué le dice? ¿Qué dice tu corazón? Llévate por tu corazón. Dios mío, qué terrible. Si en ese corazón hay un deseo de asesinar, voy y lo asesino entonces. Pero eso es carne. Eso es la rebelión. El pecado, la rebelión, entró en el universo por Satanás y entró en el mundo, en esta tierra, por medio de Adán y Eva. El orgullo de creerse o querer ser como Dios es desafiar a Dios, cuestionar su eternidad, haciéndolo igual al hombre. No, Dios no es todo lo que dice. Hoy día es muy común. Hay varias teologías que cuestionan el poder de Dios. Dicen las Escrituras, no es inerrante. Son inspiradas, pero no es inerrante. Es decir, que Dios se puede equivocar. Entonces, ¿qué está cuestionando? Un Dios limitado. Y negar su soberanía, creyendo el hombre, como predican muchos, que Dios no puede hacer nada sin el hombre. O que Dios está centrado en el hombre y quiere salvar al hombre, porque ama al hombre. No, Dios quiere salvar su creación por su gloria. Pero nosotros le agregamos estas cosas porque estamos centrados en nosotros mismos. Y escupe la santidad de Dios, atribuyéndole intenciones inconfesables. Es el absoluto rechazo al Dios único y verdadero. El ser humano ya no se identifica con Dios. Cuando quiere actuar por sí mismo, ya no se identifica con Dios, sino que se identifica consigo
mismo, autoexaltado. Y eso hace esta rotura con Dios. Esta rotura con Dios hace un cambio en la naturaleza interior del ser humano. Ya tenemos una naturaleza pecaminosa. Y la señal que poseemos una naturaleza pecaminosa es que morimos. Porque la paga del pecado es... Y como nacemos con naturaleza pecaminosa, vivimos con naturaleza pecaminosa, morimos. Génesis 2, 16, 17, por favor. Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Exactamente. Y le dice, ciertamente, o sea, ten la seguridad que mueres. Y Dios cumplió. Entonces somos una raza bajo juicio, condenada. Así como el querubín protector se convirtió en el calumniador y el que pone tropiezo, es decir, diablo y Satanás. Y los ángeles que le siguieron se convirtieron en demonios o espíritus inmundos. La raza humana pasó a ser mortal, pecadora y condenada. Entonces, los hombres, los demonios, el diablo están condenados al juicio eterno. Pero hay una diferencia. Dios dio promesa y hechos de salvación al hombre, a la raza humana, y no al diablo. Dios no salva demonios, Dios salva seres humanos. Porque el que vino a salvar era un Dios hecho hombre para salvar hombres. Génesis 3:15. Génesis 3:15. La simiente de la mujer, ¿cuál es? Cristo, que nace de María, concebida por el Espíritu Santo. Le dará un golpe mortal a la serpiente, que simboliza a Satanás. ¿Dónde? En la cabeza. Y la serpiente, el diablo, siempre estará tentando, provocando al Señor Jesús por esos 3 años de su ministerio. Entonces, la promesa es para la raza humana. ¿Por qué razón? Si el diablo, los demonios, Adán y Eva, cayeron en el mismo pecado de querer ser como Dios, de cultivar orgullo, egocentrismo, desprecio por Dios, nos trajo al mismo pecado. Y Dios tiene regalones. No, porque Dios hace según sus propósitos y su gloria. Ese es un aspecto que la iglesia no ha entendido y cultiva muy poco. Y siempre a la base, la razón es que la iglesia no conoce bien a Dios. Pensamos que Dios hace todo para que nosotros estemos bien. ¿No? El centro de la salvación es la gloria de Dios.
En el Evangelio, ¿qué dice? En el Evangelio se revela ¿qué cosa? La justicia de Dios. Romanos 1:17. Entonces el tema de la salvación es la gloria de Dios. Todo gira en torno a la glorificación y exaltación de Dios. Isaías 43:7, les leo yo. Todos los llamados de mi nombre, esto significa todos los que llamo a mi persona, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No dice, yo los he llamado para que estén conmigo, estén bien, se sientan bien y sepan que yo les voy a cumplir todos sus sueños. No, dice, es para mi gloria. Efesios 1:3-6, por favor. Efesios 1:3-6. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. ¿Cuál es el propósito final? Para alabanza de su gloria, de su gracia, de su gloria. ¿Se fija, hermano? Indudablemente, quien está en Cristo tendrá momentos de gozo, momentos de sufrimiento y una esperanza eterna. Pero no somos salvos para vivir sin problemas. Porque a veces el acercamiento que tenemos con Cristo es carnal, para que Dios me resuelva mi problema de deuda, mi problema de matrimonio, pero ellos no se entregan a Cristo, sino que Cristo quiere, Dios está resuelto. Eso es el hombre gobernando a Dios. Y la Biblia me dice que es Dios que gobierna al hombre. Y lo hace todo para su gloria. Proverbios 16:4. Se los leo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Y aquí hay un punto. Porque incluso el impío, el incrédulo que va a recibir castigo, juicio, condena, es para la gloria de Dios. La desgracia, ¿cuál es? Es que no se habla de esto en la iglesia. Que el juicio también es para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es revelar su poder de juicio, su odio al pecado y su amor a sí mismo y su celo por su santidad. ¿Cómo lo hace? Salvando a seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Porque el ser humano es el único ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Ni los ángeles. Y más encima, a la imagen y semejanza de Dios para gobernar la creación. Ese mandato no fue dado a los monos, no fue dado a los ángeles, fue dado a Adán y Eva y a toda la especie que venía después de él.
Entonces, si Dios salva a una criatura hecha a la semejanza de Dios, pero que está corrompida, muerta, un cadáver espiritual, enemiga de Dios, si Dios puede salvar a una criatura enemiga de Dios, puede salvar toda la creación. Puede salvar toda la creación. Ay, si es más enemigo del diablo, sí, pero el diablo no está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ni tampoco los ángeles tuvieron mandato de mayordomía. A la única criatura que Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios y le dio mayordomía, es al hombre. La única criatura que Dios le dio espíritu soplando en su nariz. No lo hizo con los monos. No lo hizo con los ángeles. Como que le dio su espíritu personal. Entonces digo, yo salvo al hombre y voy a mostrar mi poder. Porque yo salvo al hombre, todos van a saber que yo puedo salvar toda la creación. Y no es que salva al hombre porque Dios está tan triste, porque el hombre está perdido, porque Dios está llorando en un rincón porque las maldades que hacen los hombres. No es una imagen de un abuelito con Alzheimer. Es una imagen de Dios. No. Dios está gobernando todas las cosas para llevarlas al punto y al momento de su máxima glorificación. Y Dios, si puede salvar a criaturas enemigas, decía, Dios puede salvar a toda creación, toda la creación. Y lo hará con juicio y condena a los incrédulos. Y lo hará con salvación a los que creen. La gloria de Dios tiene dos aspectos, juicio y salvación. Condenación y salvación. Juan 5, 28, 29. Juan 5, Evangelio de Juan 5, 28 y 29. ¿Ya? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué está diciendo eso? Es Jesús. ¿Sí? Es Jesús. Entonces, hay dos resurrecciones. Una para vida eterna y otra para condenación eterna. Esa es la gloria de Dios, hermano. Déjeme. Entonces, ambas, la condenación y la salvación, son eternas, hermano. Son eternas. ¿Por qué? Porque el Dios ofendido y el Dios que salva es el mismo Dios eterno, que soberanamente decide salvar a algunos y dejar en condenación a otros. Efesios 1:4. Si alguien lo tiene ahí, ya lo leímos, pero vamos específicamente a ese versículo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, bien purificados, para ser educados por su poder y Jesucristo, Señor, al puro perfecto y su voluntad, para la alabanza de sus obras y su bendición con sus aceptos en la mancha. Según nos escogió. Sí, no escogió a todos.
qué Él escogió a usted, a mí, a los otros hermanos? No tengo idea. Porque cada uno de nosotros es tan pecador y tan condenado como el resto. Es pura gracia, pura misericordia. Yo no sé si lo hizo al azar, no tengo idea. Pero también es otro concepto que es rechazado. No es justo. No, porque no se trata de justicia. Porque si se trata de justicia, Dios no salva a nadie. Y este mundo lo deshace. Porque este mundo está podrido en pecado. Entonces no se trata de justicia, se trata de gracia, de misericordia, de compasión por su creación. Entonces todo el mundo reclama y dice, no, eso es una ¿cuánto dice? Una teología satánica. Que Dios elige y a otros los condena. No. Tengo gracias a Dios que elige. Porque si fuera por justicia, nadie le salva. Y su salvación y su juicio exaltan su santidad. Los salvos son para ser santos y a través de ellos exaltar su santidad. Y los condenados son condenados y enjuiciados porque despreciaron la santidad de Dios. Y en ambos casos, la gloria es de Dios. Ahora, yo me recuerdo que alguien me dijo, ¿por qué Dios condena eternamente si uno peca, pero bueno, que no son tan grandes? Entonces hay dos problemas que no entienden. Primero, la naturaleza humana, que es rebelde a Dios. Porque el hombre y el ser humano, el hombre y la mujer fueron creados para dar gloria a Dios. Y cuando no hacemos eso y estamos centrados en nosotros, somos enemigos de Dios. Y hay juicio. Pero la segunda es, la ofensa se mide porque a quién se le hace aquella ofensa. Y le voy a poner 3 ejemplos. Y ya lo he, a lo mejor lo han oído. Si usted pesca un camote así de grande, va donde su vecino y le tira la piedra al vidrio de su casa, ¿qué sucede? Hay una denuncia. Van seguramente al tribunal, estos tribunales menores, para ofrecer un litigio, va a haber una multa, etc. No hay problema. Ahora, usted pesca la misma piedra, con la misma intención, pero se va a la moneda y espera que salga el presidente y le tira el pellizcazo. El mismo pellizcazo. Pero resulta que se lo tiró a la autoridad del país. Entonces usted se mama 3 meses de cárcel, más una multa. Porque el mismo insulto, la misma piedra, a un vecino, tiene un efecto, pero a una autoridad, por su autoridad, tiene otro efecto. ¿Cierto? Si nosotros hemos ofendido con el pecado, con la indiferencia, el orgullo y la inmundicia, hemos ofendido a Dios y un Dios eterno, entonces el juicio es eterno, porque Dios es eterno. Y cuando Él salva, salva para vida eterna. Esa es la dimensión del pecado. La dimensión de la falta está en relación directa a quien se ofende. La misma ofensa a una autoridad o a un vecino tiene efectos completamente diferentes. Imagínese lo que puede ser una ofensa a Dios. La raza humana ofende todos los días, cada minuto, cada segundo, ofende a Dios. Y decimos que Dios no es justo. Cuando este mundo debería ya terminar si fuera justo, por justicia. Pero Él es misericordioso. Él va a salvar su creación. Entonces, Dios no condena por un rato, o nos salva por un ratito según se comporte el hombre en un momento.
Si ya entendemos que el ser humano hereda de Adán y Eva la naturaleza pecaminosa que está bajo juicio de muerte física y muerte eterna, lo que hace el ser humano es un esclavo del pecado. Esa es la naturaleza humana, hermano. Y lo dice, por ejemplo, podemos ver Romanos 6, 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18. Amén. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios, antes erais esclavos del pecado. Pregunta, ¿el esclavo tiene alguna capacidad, posibilidad de decidir? No, es esclavo. Depende de los caprichos y las decisiones de su patrón. ¿Cuál es su autoridad? El demonio, el pecado, la carne. No tiene, aún sabiendo, no tiene la capacidad para salir de eso, sino una fuerza externa. ¿Quién? Dios. Lo saca de ahí y lo transforma, y dice el pasaje, en un siervo de la justicia. Eso está suavizado, porque el término en griego es esclavo. Esclavo de la santidad, esclavo de Dios, para hacer lo que Dios quiere que haga. Y somos salvos, como dice Romanos 2:8, por gracia. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino del don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es una gracia. No es por justicia, porque si fuera por justicia no hay salvación. Entonces, si es así, en esta gracia Dios nos salva, y por esa gracia Dios nos mantiene salvos. Hay dos aspectos que con esto vamos a ir terminando después. Una es que Dios declara que el salvo es siempre salvo. Y segundo, está la obra que Dios hace al interior del pecador para ser siempre salvo. Veamos Juan 6, 36 al 40. Juan 6, 36 al 40. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y venid, vienen a ver que fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que hay aquí? La voluntad de Dios es que todo el que ve a Cristo, ve al Hijo, todo lo que Dios da al Hijo somos nosotros los creyentes. Y si ellos ven y creen en el Hijo, la voluntad de Dios es que tengan vida eterna. Que tengan vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, salvar para vida eterna a los que creen en Cristo. Leo otro versículo. Juan 10, 25 al 30.
Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Los fariseos, sacerdotes y escribas: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, porque eran obras que solo Dios podía hacer, y se refiere a los milagros. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque le está diciendo: ustedes no son ovejas de Dios. Por eso no pueden creer y no me pueden aceptar y me rechazan. Dice: porque mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más dice? Yo las conozco y me siguen. Usted conoce cuando alguien está hablando de Dios. Y usted reconoce cuando a veces un falso está hablando de Dios. Y usted reconoce cuando hay alguien que está hablando de Dios y es ignorante. No porque sepamos más, es porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros. ¿Cierto? Entonces, acá que sigo diciendo: y vosotros no creéis. 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Están en manos de Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué está diciendo Cristo? El Padre y yo somos iguales. Es decir, yo soy Dios. Y los creyentes están en manos mías y en manos del Padre. ¿Hay alguien mayor que el Padre? Entonces hay dos razones para que los salvos son siempre salvos. Uno, la voluntad de Dios. Y segundo, el poder de Dios. ¿Hay alguien, el diablo, puede arrebatarle algo a Dios, algún alma? Porque muchos dicen que la salvación se pierde no por el poder, sino a causa del pecado. Bueno, entonces tenemos un problema ahí. Tenemos que el pecado es más poderoso que Dios. El pecado puede quitarle un alma que se haya entregado a la cruz de Cristo. 3. El pecado puede ser más poderoso que el Espíritu Santo. Sí. Pero es que este hombre era un pastor que era así y allá y después se perdió su salvación. No es así. Entonces, Dios nos asegura dos cosas: que el que cree en Cristo, su voluntad es que tenga vida eterna. Y nos asegura dos cosas. Otra cosa: que no hay nadie que tenga más poder que Él para quitarle a alguien de su mano. Ese es Dios. Y Él nos da esa seguridad. Entonces Dios, el poder de Dios para salvar y mantener la salvación de los que creen en Cristo es una promesa segura. Segura de que ninguno de los salvos se perderá, porque es la voluntad de Dios y Dios tiene el poder para salvar. ¿Significa esto que entonces el cristiano tiene libertad para pecar sin que Dios haga juicio, porque nos tiene protegidos y siempre vamos a ser salvos, vivamos como queramos, somos salvos, siempre salvos? Bueno, ese es el argumento. ¿Qué le responde Pablo? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay una obra que hace Dios por medio del Espíritu Santo en el creyente cuando viene a vivir en Él. Efesios 1:13. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Exactamente. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo?
Bueno, eso lo vamos a ver la próxima, próximo jueves. Pero tengamos presente esto, hermano. Que los juicios de Dios, la salvación de Dios, un juicio de condenación, una disciplina, un juicio parcial, todos tienen relación con ¿qué? Con el carácter y propósito de Dios. Y su propósito es su gloria. Si perdemos de vista esto y nos centramos en el hombre, entonces vamos a ver que Dios es injusto. Dios no lo podemos entender porque hemos puesto nuestra mente y nuestra alma en el hombre. Que todo es para el hombre, no. Todo es para la gloria de Dios. Cuando entendemos eso, podemos ir desmenuzando cómo está obrando Dios. Y vamos a ver cómo Dios establece un vínculo entre Cristo y nuestra alma. Un vínculo que no se puede romper, porque no depende del hombre, depende de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, porque este pasaje nos ha permitido hacernos algunas preguntas y poder buscar la explicación en su persona, Señor, en el carácter de Dios, en Cristo Jesús, suprema obra y salvación, y por el cual será el juicio de Dios para todos los pecadores. Bendito y alabado sea, Señor. Le damos gracias, Señor, y que el próximo culto, el día jueves, podrá seguir con este tema y concluirlo, Señor, para que tengamos una visión más correcta y un entendimiento más ajustado a la Biblia de quién es usted y cómo es usted, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a la... Señor Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor. Sabiendo que el Señor es todopoderoso y dando su Hijo nos mueve, podemos, Señor, salvarnos gracias a Él. Hermanas, pastor, mis hermanos, Señor.